Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, estimados estudiantes, estimadas estudiantes del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que se va a presentar de manera grabada, de manera que podamos ir revisando un poco las distintas concepciones al respecto de la materia de desarrollo de prevención de adicciones con adolescentes en este sentido. Entonces, vamos a ir acompañando, vamos a ir caminando en este proceso para poder entender de qué trata este módulo número 6, que lleva por título, por nombre, Desarrollo de estrategias para la prevención del consumo de drogas en adolescentes. Es decir, desarrollar estrategias para prevenir consumo de sustancias psicoactivas. Esta materia es el antecedente de un proceso que se llama taller de alineación con fines de certificación. Los números que vemos aquí es el estándar de competencias EC0769, no es ECO, es EC0769 y EC1143. El módulo número 6, que es Desarrollo de estrategias para la prevención del consumo de drogas en adolescentes, tiene que ver con el estándar de competencia S0769 y el estándar de competencias S1143 es la misma dinámica, pero es el desarrollo de estrategias o las intervenciones preventivas, para el consumo de drogas, pero esto en contextos escolares. Esto lo vamos a revisar más adelante, ¿vale? Vamos avanzando. En este sentido, recordemos que esta materia, este módulo de formación, pues tiene criterios, ¿no? Para ser acreditada. Recordemos que es una materia práctica. En el Instituto IBES tenemos dos tipos de materias, lo que son las materias teóricas y las materias prácticas. Las que son materias teóricas son materias que tienen que ver, o módulos teóricos, tienen que ver con formación totalmente teórica que incluye aspectos prácticos para la formación, pero la mayoría es la base teórica para poder formarse en el instituto, particularmente en el área de consejería en adicciones y en esta materia en el área de prevención de adicciones con menores de edad, particularmente con adolescentes. Entonces, esta materia podemos decir que es una materia que está alineada al estándar de competencias laborales S0769. Por lo que es necesario, esto es muy importante que pongamos mucha atención aquí, es necesario que la acreditemos en este periodo de clases ordinarias. En caso de que alguno de ustedes no pudiese acreditar esta materia en el periodo de clases ordinarias, forzosamente tendrá que ser recursada en otro periodo. ¿Por qué tendrá que ser recursada forzosamente en otro periodo? Bueno, porque no está planeada curricularmente para presentarla o acreditarla por medio de un examen extraordinario como lo son las materias teóricas. Las materias prácticas, para poder acreditarse existe un producto final, por eso no hay un examen final, es un producto final y de esto se trata esta materia, de que durante el proceso de formación podamos ir construyendo el producto que conlleva para poder entregarlo, para que ustedes puedan obtener la certificación en el área de prevención de adicciones, ¿vale? Muy bien, continuamos. En este sentido, estudiantes, tenemos criterios de acreditación de materias prácticas. Para esta materia vamos a tener mm, 7 entregables. El primer entregable tiene un valor de 20 puntos. El entregable número 2 tiene un valor de 10 puntos. El entregable número 3 tiene un valor de 20 puntos. El entregable número 4 tiene un valor de 10 puntos. El 5, 10 puntos. El 6, 10 puntos. Y el entregable número 7 tiene un valor de 20 puntos. Es decir, perdón, nos da un puntaje total de 100 puntos. Para poder acreditar la materia, tenemos que tener un puntaje de 100 puntos. Es decir, en este sentido, lo que nos dice la presentación es que mm,
La calificación sí aprobatoria iría de 60 a 100 puntos. La calificación no aprobatoria iría de 0 a 59 puntos. ¿Qué sucede si tú entregas, por ejemplo, el entregable 1, el entregable 2, el entregable 3 y el entregable 4? Esto nos daría 40, 50, 60 puntos. Es decir, ya acreditaste la materia con 60 puntos. Pero algo importante aquí, para poder tú pasar a un proceso de certificación, tienes que tener un producto final porque no hay examen. Entonces, aunque tú acredites la materia con 60 puntos y no has terminado los demás entregables, sería muy complejo que tú pasases a un proceso de certificación, de evaluación con fines de certificación. Ahorita vamos a aclarar estos conceptos. ¿Por qué? Porque se requieren los demás entregables, ¿no? El entregable 6, el entregable 7. Por ello es muy importante que tú puedas ir construyendo este contenido, que puedas ir construyendo estos productos que al final te van a servir eh, como un producto tangible, auténtico, real, para poder llegar a ser preventor de adicciones. Y lo mismo pasaría en el área de la consejería en adicciones, para poder llegar a ser consejero en adicciones. Seguimos revisando en este sentido acá nuestra información que tenemos acá presente. Vamos a revisar ahora la plataforma Google Classroom. Recuerden que en plataforma Google Classroom tenemos todo el contenido que refiere a la materia de desarrollo de prevención de adicciones con adolescentes. Es muy importante que tú la puedas revisar, que puedas revisar cada uno de los apartados que hay en la plataforma para que te des por enterado qué contiene, qué hay, dónde se va a cargar, dónde se va a subir cada entregable. Y en este momento vamos a ir a revisarla. Por eso te pido, por favor, que pongas mucha, pero mucha atención. Es importante poner mucha atención para poder revisar la plataforma Google Classroom. Muy bien. Tenemos ya aquí la plataforma de desarrollo de estrategias para la prevención de adicciones con población adolescente. Vamos a revisar un poco la plataforma, vamos a revisar en qué consiste la plataforma de Google Classroom en este sentido para la materia de DPA. DPA es nuestra materia, así la vamos a conocer como lo tenemos aquí. Y entonces, primero es muy importante que cada uno de los estudiantes, cada uno de los participantes de este módulo, de este taller, puedan revisar este encuadre que tenemos aquí. Este encuadre es muy importante revisarlo porque nos va a dar las directrices necesarias para poder enterarnos de esto que acabamos de decir un momento, los criterios de acreditación y de evaluación. Una vez que tú lo revises, que lo leas, en la parte de aquí de abajo vas a poder colocar tu nombre completo y la frase que nos dice aquí. Estoy enterado de este aviso como alumno de la materia, de manera que confirmes el encuadre planeado para esta asignatura. Es decir, estoy enterado de este aviso y tu nombre completo. Después, si nos vamos al área de trabajo en clase, la vamos a encontrar de la siguiente manera. En la parte de arriba, en la parte principal de la plataforma, vamos a encontrar el programa académico de la materia. Aquí está el programa académico de la materia. Posteriormente, vamos a encontrar información importante sobre la evaluación y sobre la acreditación, es decir, qué son las materias teóricas, qué son las materias prácticas, cómo se evalúa la materia, cómo es la acreditación, etcétera, etcétera. Esta es información muy general para toda la formación, para todo el diplomado. Si te das cuenta, en este encuadre, en esta plataforma, ya no tenemos la hoja de datos para entrega de tareas. Los últimos dos módulos de formación en el instituto ya no se va a entregar la hoja de datos de tareas donde tú colocabas tu nombre completo, tu correo electrónico, el aviso de privacidad, donde tú escribías que esta tarea era tuya, que tú la habías realizado y que estabas consciente de que no era un plagio. ¿Verdad? Esto lo tuviste tú durante tus primeros 4 módulos de formación. En estos últimos 2 módulos de formación, particularmente en esta materia de DPA y también aplica para la materia de integración de expediente clínico, no se va a entregar la hoja de datos del estudiante. Eso ya no lo entregamos. ¿Por qué? Porque es una materia totalmente práctica. Nos vamos a enfocar a los entregables y esto vamos al apartado siguiente aquí en la plataforma, los entregables que tenemos aquí. Si te das cuenta donde dice entregables S0769 y S1143,
¿Por qué dice entregables S0769 y entregables S1143? Recordemos que los estándares de competencia 769 y 143 son estándares de competencia muy ligados, muy similares, diría yo, son muy idénticos. La única diferencia entre dos estándares de competencia, entre estos dos estándares de competencia, es que el estándar de competencia 769 se va a enfocar a población adolescente, es decir, trabajo de acompañamiento, de intervención, de intervención preventiva. Ahorita vamos a revisar qué es este término de intervención preventiva con adolescentes. Y el estándar de competencia 1143 se va a enfocar en contextos escolares, es decir, con niños, exclusivamente con pequeños hasta los 9, 10 años, y el estándar de competencia 769 con población adolescente de 12 a 17 años, 19, 20, 22 años, revisando un poco estas teorías con lo que tiene que ver la adolescencia, que esto ya lo hemos revisado en clase particularmente, ¿no? La teoría de la adolescencia. Lo que yo me quiero enfocar en este video, en esta revisión de la plataforma, en este contenido, es en el encuadre general de la materia y de qué manera tú, de qué forma vas a poder entregar tus tareas para poder acreditar este taller, este módulo. Vamos a encontrar aquí los entregables. Una particularidad de la plataforma es que tenemos aquí 6 entregables, pero nos puede surgir la pregunta, oye, si son 7 entregables, ¿por qué aquí aparecen 6 entregables? Bueno, al final de la materia, al final del taller, vas a tener una extensión un poco más de esta materia, que son 2 sesiones más, estamos hablando de 4 horas más, para que tú puedas construir el entregable número 7. El entregable número 7 tiene que ver con la estructura, con la organización, con el encuadre final, para que todo lo que tú construiste desde el entregable 1 hasta el entregable número 6 lo puedas llevar a cabo y entonces puedas integrar un proyecto final de prevención de adicciones. Si nos vamos hacia el final de la plataforma acá abajo, me voy a ir hasta acá, hasta abajo, vamos a encontrar un área que dice taller de alineación del estándar de competencia 769. Vamos a encontrar lo que es la carátula, la dedicatoria, la introducción, la justificación, las conclusiones y algunos videos de apoyo. Yo te invito a que en este momento no te preocupes por esto, ya en su momento se te explicará en qué consiste cada una de estas cuestiones. Ahorita nos vamos a enfocar en los entregables que están acá arriba, del 1 al 6. Y hacia el final de la materia estaremos revisando el entregable último, que es el 7. Y por supuesto, aquí vamos a encontrar también el proyecto final. Es decir, PDF, proyecto integrador final, el orden que tiene que tener este proyecto. Aquí está todo el orden de que tiene que tener este proyecto. También te recomiendo revisarlo como una forma de orientarte y una cuestión importante sobre los videos. Ahorita yo al ratito te voy a explicar en qué consiste esto de los videos, por qué se graban videos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a encontrar también un material complementario que es un material de apoyo. Son guías de trabajo, manuales de trabajo que tú vas a poder utilizar para esta estrategia de prevención que queremos realizar con población adolescente particularmente. Muy bien, vamos a avanzar en la plataforma. Es importante, recuerda que entregar en la plataforma tus tareas, tus actividades, puesto que aquí yo como docente de la materia voy a ir agregando tu calificación al respecto de tus entregas. Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a ir continuando, vamos a ir revisando. Yo te aconsejo que revises perfectamente esta plataforma, que veas cada uno de su contenido y que vayas dando seguimiento a las indicaciones que te estamos planteando para esta materia. Muy bien, vamos a continuar. Antes de continuar o para continuar con nuestra materia, con este encuadre, es importante aclarar algunos conceptos del proceso formativo de los y las estudiantes del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. Este proceso formativo, todas las áreas, desde el área de consejería en adicciones, administración, acompañamiento, enfermería, evaluación de competencias, todas las áreas del instituto y todas las certificaciones, todos los estándares de competencia pasan por este proceso
de aclaración de conceptos que tenemos que hacer en este momento. Vamos a encontrar, y como lo estamos viendo aquí en la plataforma, como lo estamos revisando, vamos a encontrar, estudiantes, cuatro conceptos importantes. El primero, el concepto número uno o el primer proceso, si queremos revisarlo así, sería el proceso de formación y de capacitación. El proceso número dos sería el taller de alineación. El proceso número tres sería la evaluación con fines de certificación. Y el proceso número cuatro sería la certificación oficial. Vamos a ir aclarando cada uno de estos conceptos, qué es el proceso de formación, qué es la alineación, qué es la evaluación con fines de certificación y qué es una certificación oficial. Recordemos que tú como estudiante del instituto te estás formando, te estás capacitando y has llegado al final ya de tu formación en estos dos últimos módulos para poder construir todos estos aprendizajes, es decir, unir todos estos aprendizajes que tú ya has llevado a cabo para lograr una certificación oficial en el área de consejería en adicciones, pero también en prevención de adicciones con menores de edad en contextos escolares, pero también con población adolescente. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es esto de las competencias laborales? Vamos a ir a aclarar. Para poder aclarar estos conceptos que veíamos anteriormente, vamos a analizar qué es esto de las competencias laborales. Según Cepeda, en el año 2013, Cepeda comentó, expuso que el concepto de competencia supone una integración de saberes. Es decir, una persona desarrolla ciertos tipos de saberes que son saberes teóricos, saberes metodológicos, saberes prácticos, saberes hacia su propia persona. A esto se le puede llamar competencias de tipo laboral. ¿Por qué de tipo laboral? Porque, bueno, hay que hacer una diferencia importante aquí. Hay que hacer una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia entre obtener un certificado de competencia laboral y entre estudiar una licenciatura en una rama específica? Yo soy licenciado en psicología. Alguien puede ser licenciado en derecho. Alguien más puede ser licenciado, licenciada en educación. Y todos, tanto los que estudiamos una licenciatura como aquellos que pueden trabajar en un área específica sin tener un título de licenciatura, todos tenemos competencias para desarrollar desde nuestro propio saber, desde nuestra propia experiencia. Las competencias laborales se adquieren a partir de la experiencia personal, a partir de la experiencia que hacemos en el trabajo del día al día y también a partir de la experiencia del saber teórico, es decir, de la lectura de libros, del estudio personal, etcétera, etcétera. Y entonces, Cepeda define tres tipos de saberes. El saber teórico, que lo va a catalogar como el saber propiamente. Un saber teórico sería el saber. Después nos va a presentar Cepeda el saber metodológico o el metodológico que lo va a catalogar como el saber hacer algo, es lo que pudiésemos pensar aquí. Y posteriormente va a catalogar las competencias también en lo humano, en lo propiamente humano, que tiene que ser con el saber ser. Es decir, saber, saber hacer y saber ser. La persona es competente cuando es capaz de desempeñar una función laboral específica de manera eficaz, de manera eficiente, en diferentes contextos de trabajo con los mismos resultados. Es decir, que sabe, que sabe hacer y que sabe ser. ¿Sí me explico? Yo como psicólogo sé, en este sentido, sé teóricamente. ¿Por qué? Porque estudié, porque me capacité, pero también sé hacer psicología. ¿Por qué? Porque tengo un saber metodológico, tengo los métodos, las técnicas para poder saber hacer parte de lo que es la psicología. Y por supuesto, el ser psicólogo no me lo da un título profesional. Ser psicólogo no es solamente un título profesional, sino que esto de ser psicólogo tiene que introyectarse, tiene que saberse ser, es decir,
Yo soy psicólogo porque soy psicólogo en el sentido de que he aprendido, y cuando digo aprender, aprendo, el concepto de aprender lo digo con H. Recordemos que aprender sin H refiere a conceptos más teóricos de memorizar, de una cuestión que tiene que ver con el aprendizaje directo, de poder memorizar conceptos, y cuando hablamos del saber con H, perdón, del aprendizaje, aprender con H, referiríamos a una cuestión de aprender más interna, es decir, que el aprender tiene que hacerse vida, por lo tanto, tiene que ver con el saber ser. Lo mismo sería en el caso de la consejería en adicciones. El consejero en adicciones, el preventor en adicciones no solamente es consejero o preventor en adicciones porque tenga un título. Cuando digo título me refiero yo a un certificado. En este sentido, la palabra correcta sería un certificado de competencia laboral que es competente para trabajar en esa área específica que es la consejería o que es la prevención de adicciones, ¿no? Y entonces el consejero puede desempeñarse como consejero en adicciones aquí y en China. ¿Por qué? Porque sabe, porque sabe hacer y porque sabe ser consejero o preventor de adicciones en este sentido. Espero que vaya quedando claro estos conceptos que estamos revisando para poder ir avanzando en esto que queremos transmitir. Ustedes ya han pasado y están pasando actualmente por un proceso de formación y de capacitación. Muchos de los estudiantes que llegan al Instituto IBES dicen, bueno, es que yo quiero estudiar en IBES, quiero aprender en IBES, quiero saber en IBES, quiero formarme en IBES. ¿Por qué? Porque quiero capacitarme. Recordemos que la capacitación, estudiantes, juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos. Las personas que no se capacitan, que no se forman, difícilmente logran estos tres tipos de saberes que estábamos revisando hace un momento en la presentación anterior. Por ello, toda formación, toda capacitación engloba conocimientos, engloba herramientas, engloba habilidades, engloba actitudes, ¿no? Para poder interactuar en un entorno laboral. En este caso, ¿cuál es el entorno laboral del área de la consejería en adicciones? Bueno, el entorno laboral de la consejería en adicciones sería propiamente el centro de rehabilitación de adicciones, la clínica de rehabilitación de adicciones, incluso un anexo también es un entorno laboral, ¿verdad? No lo vamos a devaluar por el hecho de decir anexo, pero también es un entorno laboral en el área de adicciones. ¿Por qué? Porque hay personas que están trabajando directamente en esta área con otras personas y están acompañando. Lo mismo sería también para el área de prevención de adicciones. ¿Cuál es el área de intervención del preventor de adicciones? Recordemos que hay tres tipos de prevención de adicciones: la prevención universal, prevención selectiva y prevención indicada. Cuando hablamos de prevención universal nos referimos al contexto global donde se puede realizar una campaña de prevención a nivel global. Cuando hablamos de prevención selectiva es con una población específica, y cuando hablamos de prevención de tipo indicada es con una población a la que se indique. Esta población requiere un proceso de intervención preventiva indicada, es decir, personas que ya están con un problema de adicciones encima. Entonces, si nos damos cuenta, estos conocimientos, estas herramientas, estas habilidades van a ser muy necesarias, estas actitudes van a ser muy necesarias que se desarrollen en el futuro consejero, en el futuro preventor de adicciones, para poder hacer un trabajo, para poder hacer el trabajo eficientemente y eficazmente que se les encomienda en este sentido, ¿no? Entonces, esto tendría que ver con el proceso de formación y de capacitación. Una vez que los estudiantes se han capacitado, se han formado en diversos temas del área correspondiente, en este caso del área de prevención y consejería en adicciones, pasamos a un proceso que se llama alineación con fines de certificación. ¿En qué consiste la alineación? Bueno, consiste en dirigir, en orientar puntualmente al participante en el estándar de competencias de su interés o expertise. Muchos de ustedes ya se dedican, ya hacen consejería en adicciones, muchos de ustedes ya hacen talleres de prevención de adicciones, muchos de ustedes ya hacen intervenciones en el área de prevención
cuando dan las juntas de información. Por ejemplo, en las distintas escuelas que se da una junta de información, que van los miembros de Alcohólicos Anónimos a algún lugar a hacer juntas de información. Cuando referimos juntas, me refiero a la entrega de folletos, a la publicidad que se hace, nosotros podemos ayudarte, no estás solo, no estás sola, el alcoholismo tiene solución, las drogas tienen solución, te podemos apoyar, etcétera, etcétera. Esas son juntas de información. Bueno, entonces en este sentido, muchos de ustedes ya hacen todas estas funciones. De lo que se trata la alineación al final de la formación en el instituto, se trata de orientarlos para que ustedes puedan construir los productos necesarios basado en las competencias que han ido desarrollando en el instituto, con los saberes adquiridos, con los conocimientos teóricos, con los conocimientos prácticos, para que ustedes puedan cumplir con los requisitos mínimos necesarios para acreditar el estándar de competencia de su interés. Piensen, por ejemplo, alguien que sabe hacer pan, alguien que sabe hacer pasteles en una panadería y que requiera un certificado de competencia laboral. Bueno, en este sentido, pudiese tener también un curso de alineación para que pueda elaborar los productos necesarios para poder cumplir con los requisitos mínimos necesarios para acreditar ese estándar de competencia como panadero, por ejemplo. Entonces, es importante ir pensando que cuando escuchamos el término alineación, podemos encontrar los sinónimos alinear, dirigir, orientar, acompañar, eh, caminar, encuadrar, organizar, todo lo que tiene que ver para que ustedes cumplan en tiempo y forma y muy bien en este sentido, con las competencias necesarias para poder certificarse en el área específica. Y aquí lo podemos ver en esta presentación, es decir, ¿de qué se va a tratar la alineación acá en este taller? Bueno, se trata de planear. ¿Planear qué? Bueno, ahorita vamos a ver de qué vamos a planear, pero lo primero sería planear. Verbo planear, vamos a planear algo. Después de planear eso algo, o ese algo, vamos a organizar eso que planeamos. De distintas maneras lo vamos a organizar. Y después de organizarlo, lo vamos a proyectar. Cuando yo me refiero a proyectar, podemos poner entre paréntesis anunciar, exponer, por ejemplo. Y una vez que hagamos esto de planear, organizar, proyectar, vemos aquí algunas flechas que dirigen el proceso. De planear pasamos a organizar, de organizar pasamos a proyectar. Pero una vez que lo proyectemos, podemos encontrar áreas de oportunidad y entonces nos podemos regresar a organizar y nos podemos regresar también a planear nuevamente para volver a organizar y volver a proyectar. Esto es un círculo que regresa, que retorna y podemos entonces ir cada vez que planeemos, cada vez que organicemos, cada vez que expongamos, cada vez que proyectemos, cada vez que pongamos en práctica este proyecto de prevención de adicciones que queremos realizar, bueno, pueda ser cada vez mejor. Incluso de organizar, cuando estemos en la organización de nuestro proyecto, que nos demos cuenta de que algo no está funcionando, podemos también regresar a planear. O cuando ya lo estemos proyectando y lo pongamos en práctica, podemos también otra vez regresar a organizar. Es un círculo que retorna, que regresa y tenemos la oportunidad en este sentido de poder ir organizando, planeando, estructurando, ¿verdad? Cada una de las áreas de nuestro proyecto de prevención de adicciones. ¿Para qué es esto, estudiantes? ¿Para qué vamos a alinear? ¿Para qué vamos a planear? ¿Para qué vamos a organizar? ¿Para qué vamos a proyectar? Bueno, vamos a hacer todo esto para que tú puedas pasar a un proceso de evaluación con fines de certificación. En este proceso de evaluación con fines de certificación, se trata de que todo eso que tú planeaste, todo lo que tú organizaste y todo lo que tú proyectaste, expusiste o realizaste, sea examinado a través de evidencias de desempeño. Es decir, que eso que tú has hecho sea revisado en una experiencia real. Por eso la materia es de índole práctico, porque esto tiene que hacerse real. No solamente podemos quedarnos en la teoría, no solamente podemos quedarnos en las ideas generales, sino se trata de poder que esto sea real, que se haga cuerpo, que se haga vida,
que se haga experiencia personal, y ahí estamos integrando los tres saberes que hablábamos en un principio: saber, saber hacer y saber ser. Tú no solamente se trata de saber consejería en adicciones o prevención, se trata de saber hacer consejería y saber hacer prevención de adicciones, y ser consejero y ser preventor de adicciones, ¿no? Entonces, a partir de este proceso de evaluación, es con fines de certificación. ¿Por qué es con fines de certificación? Bueno, no se trata de que al momento de hacer tú todo esto ya vayas a obtener una certificación, sino se trata de que tú puedas demostrar que sabes, que lo sabes hacer y que eres. ¿Sí me explico? Esto lo he dicho muchas veces. No se trata solamente de parecer, sino ser. No se trata solamente de parecer consejero o de parecer preventor, sino realmente saber ser consejero, saber ser preventor y llevarlo a la práctica real, es decir, a los distintos contextos de prevención y particularmente a los centros de rehabilitación. ¿Para qué? Bueno, para que tú puedas ejecutar estas aptitudes, estas capacidades en unas funciones específicas o en un puesto de trabajo profesional, es decir, para que tú puedas ser más profesional en este orden de ideas. La idea es que al final tú puedas obtener un certificado donde se pueda reconocer oficialmente tu profesionalización de las competencias adquiridas. Esto por medio de un certificado oficial que es emitido por una autoridad educativa. Tus diplomas, tus actas de evaluación, tus diplomas, tus certificados, todos los documentos que te acreditan por medio de la Secretaría de Educación Pública, que aseguran y afirman que puedes desempeñarte como consejero en adicciones y como preventor de adicciones. Eso es importante que lo podamos revisar. ¿Vamos bien hasta este momento? Es decir, la idea de este taller es que tú puedas llegar a poder certificarte en el área de prevención de adicciones, en el área de consejería en adicciones. Muy bien, entonces recordemos que este taller, esta materia, se llama Desarrollo de Estrategias para la Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentes. Esta materia, desarrollo de estrategias para la prevención del consumo de drogas en población adolescente, corresponde al estándar de competencias EC0769, que es lo que vamos a estar trabajando aquí. A estas alturas de tu formación, tú ya cursaste la materia que tiene que ver con las intervenciones preventivas, es decir, el estándar de competencia 1143, que es este: implementación de intervenciones para prevenir el consumo de drogas en contextos escolares. Son dos estándares. Esto que está acá es la materia que tiene el Instituto: Desarrollo de Estrategias para la Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentes, que es el estándar de competencia, o está junto con el estándar de competencia 769, y este que está acá, que es implementación de intervenciones para prevenir el consumo de drogas en contextos escolares, que es el estándar de competencia 1143. Estos son los nombres de las materias que tú tienes en el instituto. Estos son los nombres que a ti se te han dado como parte de tu formación. Pero, ¿cómo son reconocidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales? Son muy similares. El estándar de competencia así va a decir en tu certificado: implementación de estrategias informativas para la prevención del consumo de drogas en población de 12 a 17 años de edad, el 769. Y el 1143 sería implementación de intervenciones preventivas del consumo de sustancias psicoactivas en contextos escolares. Vamos a revisar aquí estos dos títulos porque de esto se trata la materia: implementar, intervenir, informar, prevenir. Son todas estas palabras para poder ser preventor de adicciones. Vamos a revisarla. El estándar de competencia S0769 refiere a implementación de estrategias.
Y el estándar 1143, como lo vemos acá abajo, es implementación de intervenciones, lo que está subrayado en rojo. Estrategias e intervenciones. Primero, elaboramos una estrategia. Después, intervenimos con base a esa estrategia. Pero una estrategia y una intervención será para población de 12 a 17 años y otra estrategia e intervención será para población en contexto escolar. El contexto escolar no solamente es menores de edad, el contexto escolar abarca también universidad. De hecho, en todas partes tenemos contextos escolares. Una escuela técnica sería un contexto escolar. En la fábrica de Bimbo, por ejemplo, si hay un área de capacitación donde se capacite a los empleados, sería un contexto escolar. Aquí en el instituto es un contexto escolar. La familia también es un contexto escolar, por ejemplo. De repente entendemos el contexto escolar solamente como la escuela, pero no, no solamente la escuela o una educación formal universitaria es un contexto escolar, sino todo lo que engloba nuestra sociedad son contextos de tipo escolar. Por eso la formación de las educadoras, la formación de las profesoras, de los profesores, de los educadores, son en tipo contextos escolares y no solamente para la institución, es decir, no solamente para la primaria, para la secundaria, para la universidad, también es para muchos aspectos donde se requiere aprender y pues bueno, en nuestra vida estamos aprendiendo todo el tiempo. En este momento tú estás aprendiendo algo nuevo. Y entonces, se trata de informar, pero a partir de esa información que damos, a partir de ese pasar el mensaje, como lo ve el programa de Alcohólicos Anónimos, sería también implementar una intervención, que es lo que vamos a realizar acá en el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. Se trata de que tú puedas implementar una intervención de tipo preventiva. Interesante, ahorita vamos a revisar qué es esto, intervención de tipo preventiva. Fíjense, para el estándar de competencia 769 dice que se pretende que el estudiante desarrolle una estrategia de orden preventivo con población adolescente de 12 a 17 años de edad. A través, si nos vamos acá abajito en lo que está en color azul, a través de sesiones grupales que combinan la adquisición de conocimientos con métodos interactivos. Ya nos está informando el estándar de competencia que tú tienes que hacer algo que combine cuestiones de tipo interactiva. Sesiones grupales. La consejería en adicciones es individual y también tiene consejería grupal, pero en este caso vamos a hacer una diferencia. La consejería en adicciones sería de índole individual, sesiones de tú a tú, para llenar un expediente, para escuchar al usuario, a la usuaria, para hablar con él, con ella, pero acá, en el estándar de competencia 769, se trata de que trabajemos con adolescentes de manera grupal, y no solamente de manera grupal para sentarnos a hablar en un círculo, sino que esta experiencia de intervención, de proporcionar conocimientos, de considerar a la población, sus características, sus necesidades, etcétera, etcétera, los niveles de riesgo y demás, su edad incluso, que es muy importante, sea combinada a través de sesiones grupales. Sesiones. Cuando hablamos de singular, hablamos de una sesión. Cuando hablamos de plural, hablamos de dos o más sesiones. Así que mínimo, para poder realizar esta intervención, tienen que ser dos sesiones mínimo o tres o cuatro o las que tú consideres conveniente. Algo que yo te aconsejo en este sentido es que realices al menos unas tres sesiones de alrededor de 2 a 3 horas, que sean unas 9 horas de tu intervención. Pero esto lo dejamos a tu consideración, pero mínimo tienen que ser dos y mínimo del tiempo de sesión tienen que ser 2 horas grupales. Es decir, estaríamos hablando, si son dos sesiones, estaríamos hablando de mínimo 4 horas y dos sesiones, ¿ok? Y esto tiene que ser combinado con métodos interactivos para que ellos puedan conocer a través de estos métodos interactivos. En la consejería en adicciones se trata de hablar, de poder compartir la experiencia. En la prevención de adicciones se trata de compartir experiencias grupales, de jugar, de brincar, de reír, de cantar.
Por eso aquí la imagen que vemos en este sentido sería una fiesta, por ejemplo, ¿no? Un taller, un curso, algo que pueda motivar, que pueda hacer experiencia de vida en el área de prevención de adicciones con los adolescentes. Y si revisamos el estándar de competencia 1143, algunos ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, se trata de que tú trabajes mediante dos funciones elementales. Fíjense, este estándar de competencia resume o vuelve a decirnos lo mismo que nos dice este otro. Aquí nos dice sesiones grupales que combinen métodos interactivos para que los adolescentes puedan saber sobre las drogas. En pocas palabras. Acá nos dice lo siguiente, dos momentos importantes o dos funciones elementales en este sentido. La primera es identificar características de la población en el contexto escolar. Y la segunda es realizar propiamente la intervención preventiva, en la cual debe de preparar la intervención, desarrollarla, realizar el cierre y el seguimiento de dicha intervención. Si nos damos cuenta, los dos estándares de competencia, tanto el estándar de competencia 769 como el estándar de competencia 1143, nos llevan al mismo resultado, realizar una prevención de tipo preventiva. ¿Por qué prevención de tipo preventiva? Es decir, procurar aminorar el consumo de sustancias a partir de este taller. Y si hay personas que ya consumieron, que ya están en un problema de adicción, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, que en un centro de rehabilitación la intervención sería de tipo indicada, porque es para adolescentes, para jóvenes que ya están en un proceso de internamiento, ahí sería indicada. Si fuera universal, sería una campaña a nivel universal para toda la población, donde no actuamos tan directamente, solamente es informativa a nivel general. Pero en este caso, la intervención que tú vas a hacer es de tipo indicada o selectiva. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar ya sea en un centro de rehabilitación, en este caso, o en una escuela. También pudiese ser en una escuela. Mi recomendación no es hacerlo en una escuela. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública y en este momento tú no cuentas con el certificado. Una vez que tú cuentes con el certificado de competencia laboral en el 1143, entonces puedes introducirte a contextos escolares y poder llevar una prevención, particularmente en una escuela primaria, en una secundaria, en una universidad, y no solamente en una escuela. Por lo que decíamos hace algún momento, esto se trata de prevención en contextos muy generales, en contextos también muy específicos. Si tú estás en un grupo, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? Muchos de ustedes o algunos estudiantes se encuentran en grupos de la iglesia, también pueden hacer esta intervención en un grupo de la iglesia, por ejemplo. O si tú te encuentras en un grupo de Alanón, en un grupo de donde te reúnas, por ejemplo, de Boy Scouts también pudiese hacerse en cualquier lugar, incluso la puedes hacer en tu familia, con todos tus primos, con todos tus amigos. ¿Sí me explico? La puedes hacer en tu colonia, la puedes hacer en el partido político que tenga un grupo juvenil. Es decir, hay muchísimas posibilidades. ¿Por qué? Porque todo es contexto escolar, todo es contexto de aprendizaje y en todas partes vamos a encontrar adolescentes y vamos a encontrar personas, tanto menores de edad, que se encuentran en un contexto escolar, como personas mayores de edad, jóvenes universitarios, que se encuentran en un contexto de tipo, pues, más social. Bueno, hasta este momento quise presentarte con esta breve exposición el encuadre básico de lo que trata esta materia. ¿De qué trata? De realizar un proyecto de intervención. Pero para poder realizar ese proyecto de intervención, vamos a irlo construyendo, vamos a irlo elaborando y lo hemos dividido este proyecto de intervención en 7 entregables. ¿Por qué 7 entregables? Porque es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto complejo, sí es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tenemos que construir, porque tenemos que elaborar productos. La idea es que al final, cuando tú llegues al entregable número 7, puedas integrar el entregable 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que hayas hecho en el entregable número 7 para construir tu proyecto de prevención de adicciones. De esto se trata la materia. Ojalá de verdad que pueda emocionarte esto que estamos elaborando, esto que estamos construyendo, para que tú puedas
pues desarrollar esta intervención, esta prevención y que todo lo que has comenzado pues llegue a buen término. En otro video te voy a explicar el entregable número 1 y así te iré explicando yo el entregable 2, 3, 4, 5 hasta llegar al entregable número 7. Te agradezco muchísimo y nos vemos en clase. Que estés muy bien.